ministerio de enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Buen día para todos los bendecidos. Gloria a Dios nuevamente a nuestra cita del día de hoy, declarando gracia y paz de Dios para todos ustedes, como también mucha salud. Voy a decir como decía el amado Juan, yo deseo, bendecido, yo te deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud así como prospera o se enriquece tu mente con los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice el libro que es más cortante que cuchillo o espada de dos filos que penetra. La palabra de Dios penetra. Y esa es la misión o la tarea o la labor que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, bendecido, es el conducto por el cual nosotros recibimos esa línea directa, esa conversación con Dios de lo que trazó Él en su plan para todos nosotros. Y yo te he venido enseñando o te he venido diciendo que nosotros pertenecemos a un ministerio de enseñanza, ¿verdad? Porque lo que vas a ver en nosotros a través de estos videos que están ahí en la página de YouTube son una serie de enseñanzas que te ayudan a alumbrar los ojos del entendimiento, porque es necesario saber lo que nuestro Padre Celestial nos ha concedido, pues evitando, como dijo el apóstol Pablo, evitando vanas y profanas enseñanzas y doctrinas que como quiera salen por doquier a la orden del día y casi que todos los días, porque parece mentira, cada día salen cosas nuevas, quieren dar a entender o conocer pues doctrinas y aún asuntos de Dios que están en contra aún de lo que produjo Jesús a través de su sacrificio. Entonces, bendecido, pues estamos hablando acerca de lo que es la gracia de Dios. Para seguir hablando de lo que es la gracia de Dios, bendecido, nosotros tenemos que tener claro, y lo decíamos hace unas semanas, tenemos que tener claro la forma como Dios trató con los hombres. Y ya yo te he dicho que las dispensaciones fue lo que Dios usó para administrar su trato hacia diferentes personas, pueblos o naciones de acuerdo a un estilo y a un modelo específico, a un trato específico muy característico de cada tiempo y de cada dispensación. Dispensación es la forma como Dios administró sus tiempos y cómo lo da a conocer a la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. De hecho, tú estás, y te digo también, te adelanto esto, tú estás y tú te encuentras en el tiempo de la gracia o el tiempo de la dispensación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y me remonto allá a lo que conversábamos la semana pasada allí en Romanos capítulo 10, versículo 4, en donde el apóstol Pablo escribe estas palabras. Dice, abro comillas, porque el fin de la ley, y aquí usted tiene que, ya tiene que entender que cuando aquí se habla de ley, está hablando de la ley mosaica, como aquel tiempo o aquella dispensación que fue antes de la gracia. Porque para haber Dios establecido o poder colocar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios primero tuvo que explorar y dar a conocer el tiempo de la ley mosaica. Y vamos a profundizar en el día de hoy
pues no sé si en esta enseñanza o en la próxima que estemos grabando, a profundizar acerca de ese tiempo de la ley, porque es importante que usted sepa qué pasó allí en ese tiempo de la ley y por qué se acaba el tiempo de la ley mosaica o ese trato que Dios tiene con Moisés para dar inicio a uno nuevo, bendecido, porque es que Dios tenía que dar a conocer su plan perfecto desde antes de los siglos o antes de la fundación del mundo. Dios, todo eso que tenía ahí planeado para ti, pues Dios tenía que dártelo a conocer. Quizás, pues uno entiende, bendecido, que hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia o más bien falta de reconocer esa dispensación o esta dispensación de gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque a lo largo del tiempo de mi propia experiencia y todos los procesos que he vivido en cuanto a estar bajo las denominaciones y los concilios de iglesias y toda esta logística que se maneja a nivel de los hombres, pues uno se da cuenta, bendecido, que hay un atraso o un desconocimiento del tiempo de la gracia de Dios. Y yo me atrevo a decirlo, bendecido, ¿por qué? Porque yo también, esta palabra que me remonté o dije también la semana pasada, cuando Pablo le dice a Timoteo, yo necesito, y lo voy a parafrasear, yo necesito que tú uses bien la palabra de verdad. Yo necesito, así porque es que lo que le iba a encomendar Pablo a Timoteo era la razón de ser de Pablo de toda una vida, de todo lo que había recibido por revelación. Y esto no lo podía dar a cualquier persona, sino que a una persona de compromiso, una persona responsable del conocimiento de la información que Dios por medio de ese espíritu le había dado al apóstol Pablo para que Timoteo fuese multiplicador de la información como hoy estamos siendo nosotros. Obviamente esto costó mucho, esto le costó mucho al apóstol Pablo, porque uno ve la historia de Pablo y ve todos los sufrimientos, la persecución, ve todo este tramado que le hicieron al apóstol Pablo, ¿verdad? Para callar. Pero mira lo lindo que el apóstol Pablo cuando dijo, para mí, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y también dijo, para mí el morir es ganancia. Claro, porque ya Pablo había tenido un recorrido del conocimiento de su gracia. Entonces, por eso es que Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Date cuenta que Pablo no está haciendo énfasis en los tiempos de antes de Jesús. Pablo está hablando en los tiempos después de Jesús. Porque de una cosa, y nosotros hemos sabido esto porque lo hemos aprendido cuando estuvimos en el colegio, pues siempre hubo y hay una diferencia entre los tiempos antes de Jesús y después los tiempos después de Jesús. Entonces, por ahí dice, cuando van a referirse a años antes de Cristo o después de Cristo. Pues esto tiene un sentido. Bueno, y yo lo que quiero tratar en la mañana de hoy, en el día de hoy, para cuando tú estés ahí atento a escuchar la enseñanza, lo que quiero tratar, bendecido, ¿cuál es la razón de ser por el cual Pablo dijo o diría o quedó escrito? Porque el fin de la ley mosaica es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y mira que la determinación o prácticamente la afirmación que dice aquí el apóstol Pablo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, aquí hay partes muy, muy profundas que hay que tener en cuenta. La número uno, tenía que darle un fin. Dios tenía que darle un fin a lo que venía tratando en ese tiempo. Perdón. Dios tenía que darle un fin a lo que venía tratando en ese tiempo de ley, ¿verdad? Porque para dar el paso a algo nuevo, tenía que haber acabado lo que estaba. Entonces tenía que haber un fin. Número dos, ese fin fue Cristo. Y Cristo, bendecido, yo lo veo así, de esta manera, y lo puedo analizar bajo el sentido bíblico. Cristo, bendecido, es la promesa de Dios cuando Jesús en vida fue anunciado para establecer y dar a conocer el reino de los cielos en la tierra para que la gente lo oyera y lo conozca. Pero no sé si lo viviera, creo que no. Pero oído para dar a conocer
para dar a conocer ese misterio, anunciando que de él iba a partir la historia bíblica en dos, en ese antes y en ese después. Cuando habla Cristo, vuelvo y te digo, es la manifestación de Dios que comprometió al mismo Jesús, óigase bien, comprometió al mismo Jesús a morir, a padecer, a sufrir bajo ese sacrificio de cruz y muerte de cruz, con el ánimo bendecido para que se cumpliera la promesa del Padre y la profecía de que al tercer día ese que había muerto Jesús en toda esa peregrinación de muerte hasta llegar a su final en el monte de Calvario, pues al tercer día ese que murió tenía que resucitar. Y ya resucitado, bendecido, ya se presenta ese resucitado ante los hombres por primera vez, oído, en una manera diferente a su estado inicial, como lo habían conocido bajo el nacimiento de niño o bajo el nacimiento de carne y hueso. Ya era la presentación del Cristo glorificado. Oído, tanto así, bendecido, que la primera reacción de Jesús es que cuando estas mujeres se iban a acercar allá a tocarlo, mira que él dice, no me toquen, todavía no me toquen. Porque tenía la misión, oído, de presentarse al Padre y de presentarse como ofrenda santo, puro, limpio, sin mancha. Y tenía que llevar en sí a presentar esa ofrenda para poder quitar el pecado del mundo y después presentarnos a Él por medio de Cristo, la unción, el Espíritu Santo, todos los beneficios que hoy nosotros conocemos. Porque déjame decirte, bendecido, los beneficios de Cristo y los beneficios de su gracia, tú y yo hoy somos conocedores de ello bajo la luz, bajo la iluminación y la inspiración del conocimiento de la palabra de Dios, de la que salió de su boca, con la que hizo todas las cosas que hoy existen. Porque es que como yo tengo que hacer énfasis en esto, bendecido, ¿por qué? Porque cuando yo te presento a Cristo, ¿verdad? Que eso hace más de 2000 años, pues yo tengo que presentarte no el que se va a sentar contigo y comió como en esas escenas de historias bíblicas, que se sentó con sus discípulos a compartir, que se montó en unas barcas para atravesar el agua, y que hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios y tenía que hacerlos, aún también tenía que estar bajo el tiempo de la ley mosaica. Pero como él vino para establecerse, para darle un final a los tiempos de la ley de Moisés. Porque si la ley vino por medio de Moisés, ya yo te decía que la gracia y la verdad tenían que ser manifestadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo, el Señor. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo, para justicia a todo aquel que cree, bendecido, esto tiene sentido lo que leemos. Porque cuando dice para justicia a todo aquel que cree, bendecido, quiere decir que lo que estaba funcionando antes de la gracia, que era la ley, bendecido, no justificaba a ningún hombre. No justificaba. Y mucho menos, siendo conocedores o más bien practicantes y hacedores de obras muertas, bendecido, con las obras muertas ninguno se iba a justificar, porque la ley no justificaba a ninguno. Sin embargo, aquí Pablo dice, para justicia, Cristo, el fin de la ley, Cristo es para justicia, aquí sí hay justificación. Aquí sí Dios, por medio de Cristo, nosotros fuimos justificados. Justificados quiere decir, bendecido, que tú y yo no tuvimos que hacer nada para presentarnos a Dios para ver si Dios nos va a limpiar o estamos nosotros limpios delante de Él, sin mancha y sin relación al pecado.
Porque de cierta manera, bendecido, y lo vamos a ver más adelante, la ley fue establecida por la impugnación, por la impugnación y la culpabilidad y la demostración de pecado por la maldad de los hombres. O sea que si había ley, tenía que estar establecido el pecado. Pero cuando no hay ley, no hay pecado. Entonces, si había ley, había pecado. Y por haber pecado, bendecido, Dios tuvo que establecer leyes por medio de Moisés, con el fin de que el hombre tratara a ver si podía, de no tanto justificarse, porque la justificación de obras muertas no iba a llevar al hombre a ese nivel donde Dios te puso a ti como iglesia por medio de Cristo. Nunca, jamás la justificación por obras muertas. Pero la ley permitía esa justificación por obras muertas. Ya no, ¿sabes por qué? Porque Jesús murió, él mismo se hizo hasta la muerte. Ya para que nadie hiciese obras, ni mucho menos muertas. Ya las obras que el hombre hoy puede hacerse ya no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús, ese que fue a presentarse como ofrenda, dice que una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Entonces mira que él mismo se condenó. La palabra dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, pero ese que caminó allí en Samaria, Judea y Jerusalén, se hizo pecado. Y se hizo pecado para que él fuese condenado y él fuese el castigo de tu paz. Y él siendo limpio, justo, recibiera precisamente la injusticia de los hombres. Para que de aquí en adelante, a través de su muerte, pues quitar el pecado del mundo y darnos a nosotros de gratis la justificación, la justicia que es por el Espíritu. Yo te decía en la clase pasada, bendecido, que hay una gran diferencia entre la ley, que fueron las prácticas de mandamientos, de manipulaciones de hombres, de ritos, de rudimentos que el hombre hizo y que Dios mismo la estableció como leyes, que ya te dije la semana pasada que no solamente Dios envió o le dio a Moisés las 10 leyes o los famosos 10 mandamientos, no, sino que también le entregó 613 ordenanzas, que ahí incluía leyes ceremoniales, ritos que iban a permanecer como costumbres, haciendo de estas leyes hábitos, cosas permanentes que jamás y nunca podían, ni siquiera limpiar la conciencia del ser humano. Tremendo esto. Entonces, aquí lo que trata, bendecido, como ya yo no te estoy presentando, a uno que se va a sentar contigo para ver qué te dice, no, yo te estoy presentando y te estoy diciendo que dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios, que es lo que Dios nos ha dado para que encuentre esa gracia, la gracia de Dios, que es lo que Dios hizo por los hombres que nosotros ninguno pudo hacer. Porque gracias a Dios fue Jesús a ese Jesús fue quien le golpearon la cabeza. A ese Jesús fue que se le reventó, los ojos por la información que recibió al darse cuenta que él iba a ser el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ese Jesús fue el que llevó los golpes. Ese Jesús fue el que fue castigado. Ese Jesús, el cuerpo, el hombre. Ese Jesús fue el que llevó todo ese sacrificio. Fue el que le cargaron la cruz en sus hombros. Fue el que fue colocado y martillado sus manos y sus pies sobre esa cruz. Le colocaron una lanza sobre su costado, hasta que gracias a Dios y por propósito de Dios bendecido, pues derramó hasta la última gota de sangre. Pero todo eso era necesario. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio de Jesús, tú recibiste los beneficios de la muerte de cruz, y bendecido a ti, porque a Dios le plació, se puso Dios y se hizo templo. Dios se hizo templo.
Por eso que yo digo siempre, y para mí es muy natural decirlo, mira, en ti está un pedazo de Dios. Contigo no se va a sentar nadie, ni esperes que baje del cielo, ni esperes que se mueva, ni esperes que se mueva o que caiga fuego en un arbusto. No. Gracias a Dios bendecido, la unción está dentro de ti. Cristo mismo, que fue el fin de la ley para todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, la palabra griega traducida como fin, ahí lo que dice el versículo de Romanos 10:4, cuando dice fin, la palabra griega traducida aquí significa fin, significa propósito o también significa el objetivo. El propósito de Dios bendecido. Así como por primera vez hubo un hombre que fue formado del polvo de la tierra, así también Dios estableció un propósito, no solamente para los hombres o para toda la humanidad, sino que también Dios estableció un propósito para que cada dispensación tuviera su inicio, pero también tuviera su final. ¿Ok? Entonces, este propósito, Cristo es el fin y el propósito de la ley, oído, no porque, pues, Dios tenía pensado como que el hombre viviera tras ella todo el tiempo. No, porque era imposible cumplir esos 613 ordenanzas, sino que el mismo Jesús nació bajo la ley en esa dispensación, bendecido para demostrar que Él era justo entre toda la humanidad. Entonces, como le dijo a los profetas, no piensen, así dijo el Señor, no piensen que he venido para ponerle fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirla. Al cumplir la ley Jesús, pues el mismo Dios estaba garantizando la imputación de su justicia para todo aquel que cree. Esa es la garantía que tú tienes. O sea, uno pagó por ti. Ese Dios mismo, por medio de Jesús, ese hombre, hizo lo que tú no pudiste hacer. Bendecido, ni lo pudiste ni lo puedes hacer, porque ya Dios lo hizo. Por eso es que es justicia, porque fue justificación de Dios mismo. Él mismo, ese mismo Jesús siendo carne, pagó el precio más alto por ti, por tu rescate, por tu salvación, para que tú estuvieras disfrutando del reino de los cielos y todos los beneficios que Dios tiene para ti. Ahora, aparte de Cristo dice la palabra que nadie es justo. Lo dice Romanos 3:10. También el profeta Isaías dijo sin rodeos: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto está en Isaías 64:6. Por desgracia, bendecido, por desgracia, Israel había vivido engañado, creyendo que la justicia se podía obtener mediante la ley. Pues mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues lo que Pablo aquí argumenta es que la ley no puede hacer justo a ningún hombre. Ahora, ahí en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, lo voy a leer de la traducción NEBLA, dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, ahora bien, mira la aclaración del apóstol Pablo, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto, bendecido? Que la ley revela, efectivamente, la ley revela porque cuando hay ley hay pecado y hay culpa. Es por eso, bendecido, que yo también voy en contra, por decirlo así, voy en contra y siempre va a ser mi caballito de batalla para hacerte libre, bendecido, porque mi misión como pastor y maestro es que tú seas libre. Juan 8:32 dice, el mismo Jesús lo dijo, y conocerás la verdad. Pero mi pregunta es, ¿la verdad en qué?
Porque es que, bendecido, hay muchas verdades y cada quien se levanta por la mañana a decir una gran verdad. ¿La verdad en qué? Ahora, hay verdades que son amañadas y son mañosas, y hay verdades, o más bien mentiras, oído, y me baso en doctrinas, doctrinas como esta doctrina que yo siempre le he dado duro, y no es tanto porque le he dado duro por darle duro, sino porque no existe. Bendecido, la doctrina de la conciencia, o más bien la doctrina del remordimiento de conciencia. Y yo siempre lo digo y lo diré siempre a alta voz. La doctrina del remordimiento de la conciencia de pecado, bendecido, eso es una industria. Eso es una industria de mucho dinero. Oye, pero, por favor, ¿a qué inocente, o más bien, a qué persona, pues, voy a decirlo así, como que no conoce o no se le ha revelado o no ha reconocido lo que Dios ha hecho por esa persona, pues la dejan en su misma burbuja, o en su misma paradoja, o en su mismo ambiente, ¿verdad? Que lo hacen siempre ver culpable de las cosas que hizo en su pasado, y por ningún motivo le enseñan la libertad de Cristo. Bendecido, déjame decirte que eso favorece a esa gran industria, porque pues a quien no le gusta que estando con una conciencia negra, con una conciencia entenebrecida, lleno también de un corazón duro, de dura cerviz, como lo dice Isaías, bendecido, pues que le hagan los favores. ¿A quién no le gusta eso? O sea, como quien dice, o pagar por los favores, o pagar por la limpieza de su culpa. Cuando al final del cuento, bendecido, esa conciencia siempre, cada vez que le recuerden lo que hizo o lo mal que hizo, bendecido, va a estar mortificado. No solamente por las personas o por la sociedad o por el mundo que lo rodea, sino que también va a estar influenciado y va a estar, contaminado, y va a estar condenado por su propia conciencia, por su propio yo y por su propio ego. Entonces, bendecido, cuando Jesús dice, y conocerán la verdad, pues yo te estoy presentando una verdad, la verdad de Jesucristo, la verdad de aquel que lo justificó, y hemos sido justificados por el Espíritu, echando fuera a un lado toda obra muerta, porque estamos diciendo, y Pablo lo dice muy claro aquí en Romanos capítulo 3, mira, donde hay culpa hay pecado, y donde hay pecado hay ley. Pero cuando Jesús dice, o Cristo dice, o Pablo dice más adelante, que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, bendecido, por favor, tú tienes que verte como Dios te ve, limpio, justo, santo, sin mancha y libre de toda contaminación y de toda condenación. Sigamos leyendo. Entonces queda claro, bendecido, que la ley revela efectivamente la pecaminosidad. La ley lo que hace, bendecido, es que siempre te está culpando. La ley lo que hace es que, mira, te mortifica a que tengas precisamente esa mente perturbada. Perturbada. Yo lo que estoy haciendo, bendecido, es quitándote una carga más. ¿Por qué? Porque, oye, una conciencia que esté siempre con ese remordimiento de que todo lo hace mal, por favor, ¿cuándo va a ser libre? Ahora, en otro lugar, que creo que está en Gálatas capítulo 3, versículo 23, dice así Pablo: pero antes que viniese la fe, dice aquí, antes que viniese la fe, mira esto, ahora, cuando te hablo de fe, cuando te hablo de fe, te estoy hablando de espíritu, estoy hablando de vida del espíritu. Porque para poder entender lo que dijo Pablo allá en Romanos capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo, ya yo te decía y te marqué la diferencia entre lo espiritual, que es lo que no se ve, y las obras pueden ser vivas o muertas, ellas se ven. Pero tú fuiste justificado por Dios, por la obra magnífica, por la ofrenda perfecta que te hizo perfecto para siempre, valga la redundancia, a todos los santificados y obviamente a todo aquel que cree.
que cree porque es que bendecido, estoy dejando esta premisa o esta afirmación o esta voluntad de Dios, oído, te la estoy dejando a ti, oído, no ahí al aire, no, te lo estoy dejando a tu propia mente, porque si tú crees, a medida que tú crees, pues oído, tu fe, porque creer es fe, al creer, pues tu fe se está robusteciendo y tu misma fe en eso que has creído, pues vas a ver que tú vas a poder moverte o a poder gobernar en el reino de los cielos siendo justo, siendo limpio, siendo santo. Ya esto es una gran diferencia a que, mira, a que tú mismo o creas que Dios te está recargando algo que tú hiciste. Por favor, si en tu mente hay algo, oído, que te está recargando, que tú hiciste y que tú estás siendo condenado por eso, bendecido, es hora de que despiertes. Es hora de que despiertes. Por favor, ya no estamos en los tiempos de la ley mosaica, en donde si había ley, había culpabilidad, había condena y castigo. Ahora está Cristo operando en nuestras vidas y Cristo es ese pedazo, como llamo yo, ese pedazo de Dios que está en ti, que te ha hecho libre una vez y para siempre y te ha dado entrada libre a su lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en ti no tiene forma, la presencia de ti no tiene horario, la presencia de Dios en ti no tiene condiciones, la presencia de Dios en ti es verdadera, la presencia de Dios en ti no se siente, la presencia de Dios en ti está y es un gran hecho. La presencia de Dios en ti lo es todo para ti. Oye, pero si Dios no es amor, Dios no es vida. La palabra de Dios no es como cuchillo o espada que traspasa y parte los pensamientos del alma o de la mente, con lo que debe discernir el pensamiento humano. Porque es que lo valedero que tú disciernes lo del Espíritu. Y lo del Espíritu te hace libre. ¿Ah? Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te ha hecho libre. Pero dice aquí Pablo en Gálatas capítulo 3:23, dice, pero antes que viniese la fe. O sea, estamos hablando, voy a decirlo así también para que entiendan lo que estoy hablando. Pero antes que viniese la gracia, ahí dice fe, pastor. Ok, pero es que aquí la fe es gracia. Pero antes que viniese la gracia o la fe, mira, estaban confinados, estaban ahí sumergidos bajo los tiempos de la ley, encerradas para aquella fe que iba a ser revelada, encerrados para aquella fe que iba a ser encerrada. Fíjate que, mira que Dios tampoco como que iba a destruir a todos los que no habían creído en él. No, es que los primeros creyentes salieron de este grupo. Los primeros que recibieron la gracia de Dios, bendecido, estaban allí en este grupo, estaban allí en ese tiempo. Estaban allí. O sea, no vinieron de ninguna de ningún planeta externo a la tierra que estaba allí en ese momento. Pero mira, por favor, yo siempre cito el ejemplo de Pablo. Pablo era el convertido a Cristo, pero antes Pablo de ser Pablo fue Saulo de Tarsis, el que persiguió bajo su ley, oído, bajo su ley, que fue esta ley, ese mismo estaba confinado, ese mismo estaba encerrado, este mismo estaba ciego por su ley. Pero fíjate, Dios lo llamó porque de lo vil y menospreciado de ese mundo, mira, llamó a este hombre para recibir la revelación del Espíritu. Entonces mira que sí se puede. Y es lo que está pasando hoy en día. La confusión que hay, como dice la palabra, o como nos enseña la conclusión de la palabra, la misma borrachera religiosa, la misma confusión de la iglesia en no saber distinguir. Y yo te dije y te expliqué una semana la diferencia que existe en discernir. Es que discernir es saber seleccionar. Discernir es tener claro el conocimiento, oído, de lo que es, de lo que no es. Y lo que no es, bendecido, de lo que no es de la fe, es lo que está viviendo la gran mayoría de la Iglesia Universal de Cristo sobre la tierra. Pero yo tengo que aclarar,
porque ese es el misterio del apóstol Pablo que también yo he recibido. Yo estoy también para aclarar y para dar a conocer este misterio que fue anunciado desde antes de la fundación del mundo y que estaba reservado, estaba guardado, oído, para los creyentes, para los que creen, hijos de Dios, oído, hijos de Dios, que algún día tendrán que creer y dejar resistencias a un lado, aunque pues ya sabe uno y uno ha visto con el tiempo que esta resistencia de esta confusión religiosa y confusión de doctrina, la confusión que existe en estar en tiempos de gracia, pero viviendo y estando sometido a los símbolos, a los rudimentos, a estas, todas estas cosas que uno ve en las mal llamadas congregaciones, mal llamada iglesia. Porque una gran diferencia es iglesia de Jesucristo y otra cosa es el lugar donde se reúnen, que también otro día estaré explicando esto, que me llevé una gran sorpresa, bendecido. Déjame decirte, ¿sabes qué? Te adelanto algo. Mira, Dios o Jesús no necesitó de lugares físicos para poder dar a conocer el mensaje. Ni tampoco Jesús hizo, ¿tú de dónde eres? ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú quién eres y qué tienes? No, pero Jesús no hizo esas preguntas. Jesús no hizo esas preguntas. Yo me quedo aterrado porque a veces en la puerta de las congregaciones todavía es la hora. Mira, hay unos chequeadores. Hay unos que están chequeando quiénes son, de dónde vienen, qué tienen y muéstreme su declaración de renta. Todavía eso pasa. Pero bueno, eso es otro cantar. Pero antes que viniese la gracia o la fe, estábamos confinados bajo la ley, dice aquí el apóstol Pablo, encerrados. Estaba incluyéndose él también mismo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, para esta gracia que algún día tenía que ser revelada. Gracias a Dios que Pablo la dio a conocer y Dios se la reveló a Pablo para que la diera a conocer y aclarar el misterio escondido. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, allí ha sido nuestro guía, ha estado ahí conmigo, dijo Pablo, ha estado conmigo para llevarnos a Cristo. ¿Viste? Es que si no hubiese estado la ley, no hay gracia, bendecido. Y mira que aquí Pablo dice, yo lo puedo decir claramente, Pablo lo dijo, y yo me pongo en el papel de Pablo diciendo, es que yo lo puedo decir claramente. Para mí, en la experiencia que he tenido en la gracia, estoy hablando como Pablo, para mí, en la experiencia que tuve en la revelación que Dios me tenía preparado y la cual yo recibí por el Espíritu Santo, porque dice el apóstol Pablo que él la recibió por el mismo Espíritu y no la recibió por hombre alguno. Fue el mismo Espíritu Santo de Dios, la sabiduría de Dios, dándosela a conocer. Entonces dice, de manera que la ley para él fue el ayo, fue el conductor. Fue el conductor, fue la guía para llevarlo a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras muertas, no por los ritos, no por los rudimentos, no por los mandamientos mosaicos, no por las celebraciones y las liturgias, no, ni por los sacrilegios, ni por las mandas, ni porque yo oro más. No. La ley, pues, era una promesa de lo que tenía que venir. Es más, era esa promesa de aquel que tenía que manifestarse por medio de Cristo en esa perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Pues dice que Jesús cumplió el requisito de la ley y él mismo se convirtió en el fin de la ley. Dice aquí el escrito, los que confían en Cristo han recibido su justicia. ¿Viste? Los que hemos creído, confianza es creer. Los que hemos creído en Cristo, los que han creído que Cristo es la revelación y la muestra fehaciente del Espíritu Santo sobre toda carne, bendecido es porque hemos reconocido que hemos sido justificados por el Espíritu, por aquel que resucitó. Ahora, ¿qué pasa, pastor, con aquellas que no han reconocido? Oído, siguen siendo justificados por Dios, porque Jesús pagó el precio por todos,
porque Dios no hizo acepción de personas, y tampoco yo, ni mucho menos yo, estoy preguntándote de dónde vienes, qué tienes y qué haces. No. No estoy preguntando ni tu condición, porque a veces, por favor, hay expertos que se catalogan y que se profesionalizan, oído, en describir y ¿cómo es la palabra? Sí, ellos describen la espiritualidad de una persona nada más con verlos. Por favor, ojo con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado con eso, te vas a engañar. Cuidado, no, como dice por ahí el dicho de cierto amigo, no patees la lonchera, eso es malo, echar la saliva para arriba, porque uno no sabe a cuándo y cómo esa misma te va a caer, ¿ok? Entonces aquí no se trata de que tú seas el que distinga, ni tú tampoco tienes ahí el termómetro o yo no sé, el aparato ese, ¿verdad?, que mide la espiritualidad. Déjame decirte que aquel que todavía no lo ha reconocido es porque no lo sabe, pero eso no quiere decir que haya sido excluido de la grey de Dios. No, ese pertenece a la misma congregación. Oído, congregación que no tiene ningún nombre, sino nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, los que confían en Cristo han recibido su justicia, no porque se la haya ganado. Mira eso. Mira esto, que es poderoso lo que dice allí en Juan 8:29. Nosotros tenemos a Cristo bendecido. Primero que lo tienes de gratis. Tú no lo compraste en ningún lugar. Ahora, dime en qué esquina te lo vendieron. O en qué esquina o en qué almacén te lo ofertaron. No. O sea, lo del Espíritu le pertenece a Dios y punto. Lo del Espíritu no tiene dueño. Por favor. Para que algunas personas sean dueñas aún. No pueden con sus propias vidas. Oye, y quieren ser dueños de la espiritualidad de los otros. Por favor, mira qué es eso. Entonces dice, Juan 8:29 dice, por cuanto todos pecaron, ahí está. Oye, si no fuese así, y yo te dije ahorita que para el apóstol Pablo, oído, la ley es el tiempo de pecado, oído, el tiempo de pecado donde se inculpaba de pecado y se condenaba por el pecado, ¿ok? Pero dice acá, acá Juan 8:29 dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, el precio, por medio de la fe en su sangre. Entonces, bendecido, este rescate que Dios hizo contigo, con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia universal, con toda carne con toda carne que se mueva sobre la tierra, que haya recibido y que tiene el Espíritu Santo. Bendecido, dice que este rescate, esta salvación solamente fue por gracia mediante la fe, solo en Cristo. Ahí no dice nada de religiones, ni manipulación, ni mandamiento, ni que tú sigas a los hombres. Ahí dice claramente que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién lo puso? Dime, ¿quién lo puso? Dios mismo. Este era el plan, el propósito de Dios para toda la humanidad, por medio de la fe en su sangre. Eso sí, claramente, bendecido, porque es que yo tengo que decir que por medio de la fe, oído, por medio de la fe, o sea, es la fe, es lo que yo creo, es la convicción que yo tengo y que yo he recibido del Espíritu Santo, no por las obras muertas, ni por los rudimentos, ni por las leyes mosaicas, ni porque soy un cumplidor de la ley, ni porque voy todos los domingos a un lugar allá a congregarme, ¿verdad? Y saludo al pastor o a aquel líder y le doy un buen abrazo, ¿verdad? No, eso no. Eso hace parte de un protocolo, no sé cómo lo puedan llamar, pero eso no te salva, eso no te rescata, eso no te libra, eso no te ayuda.
A ti te ayuda es la verdad de tu fe, de la convicción que tú tengas. Y aquí dice claramente que es por la fe en su sangre, en la sangre que Jesús derramó. Tú tienes que tener certeza que hubo una sangre por ti. Una sangre, una sola sangre que fue derramada en 7 lugares específicos del cuerpo de Jesús, en lugares específicos también geográficamente, que Dios lo puso como el precio más alto para que tengas tú el rescate y la salvación eterna en Cristo Jesús. Y cada sangre derramada en su fe, porque tienes que mencionar, gracias Dios, porque por medio de la fe en su sangre, la fe, la que derramó Jesús, yo soy libre de toda agonía mental, yo soy libre de toda enfermedad, yo soy libre del pecado. No hay, como dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están y viven conforme al Espíritu, a los que viven conforme a la fe. Oye, por favor, si hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por esta salvación tan grande, por este rescate, oído, también hemos sido redimidos, también hemos sido prosperados, también hemos sido entendidos, también hemos sido sabios, justos, limpios y sin manchas delante de Él, para todo lo que hemos creído que somos la justicia de Dios en la tierra. Solamente tienes que reconocerlo. ¿Ok? Entonces, bendecido, mira esto. Cuando yo leo allá en Juan capítulo 5, versículo 39, aquí hay una premisa importante. Mira, dice que Israel debería haber sabido que la ley señalaba a Cristo. Porque es que te comento algo. Jesús se presenta a judíos. Jesús se presenta allí al pueblo de Israel. Jesús, el hombre, la manifestación de Dios, oído, nacida de mujer, la Virgen María, bajo la dispensación de la ley. Pues ese fue el anuncio a ellos, a los de Israel, para su salvación. Sin embargo, lo que tipifica a Moisés o lo que representa a Moisés para ellos, bendecido, es el propósito de Dios de sacar un pueblo, toda una nación, de una esclavitud y de una servidumbre de hombres para hombres, sacarlos de esa esclavitud para llevarlos a la libertad. Y esa libertad física o esa libertad, lo que representaba, o esa simbología de esa libertad, era lo que representaba. Si Jesús representó, estando Moisés, oído, en Moisés representó esa libertad de conducir a un pueblo, oído, para llevarlo allá a la tierra prometida, bendecido, Jesús y Cristo representó para ti el ayo o el camino espiritual, oído, para encontrar la gracia. Mira eso, tremendo. Porque dice que Israel debería haber sabido que la ley señalaba a Cristo, es que todos los caminos conducían a Él. Pero ellos tenían que ver el sacrificio, ellos tenían que ver todas las cosas que padeció Jesús y compartir con Él todas las cosas que vivió. Y por eso que Jesús se arma primero con los 12, o se equipa, porque van a malinterpretar la palabra arma. Se equipa con los 12 y de ahí empieza la operación multiplicadora del mensaje de Cristo para la iglesia, para la tierra, para toda la humanidad. Un mensaje de salvación, un mensaje de rescate, por favor, un mensaje de paz. Hoy lo que nosotros queremos hoy en día, nuestra nación, Colombia, nuestros pueblos, el mundo en general necesita esta palabra, necesita la convicción de la fe en Cristo Jesús, de una justificación que hizo Dios mismo. Oído, Dios mismo la hizo para toda la humanidad. Esto es lo que necesitan nuestras naciones y nuestros pueblos, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, allí dice ahí, Juan 5:39 dice que ustedes examinen las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Sin embargo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es que ahí está el problema. Aquí radica el problema. Este es el meollo de esta situación. ¿Por qué estamos así? ¿Y por qué estamos así en esta y nos conducimos a Dios en esta confusión? Mira, yo he visto personas tan desesperadas en su ambiente del espíritu, o por decirlo así como se dice naturalmente, espiritualmente. Mira,
buscan cualquier lugar, cualquier puerta para conseguir una esperanza cualquiera. Y de esto no se trata de conseguir una esperanza cualquiera, porque cualquiera te habla al oído y te puede decir barbaridades. Cualquiera te puede hablar de Dios y puede ganar su propia indulgencia. Pero esto es lo que está pasando en el día de hoy. Hay una gran confusión, hay una gran desesperación, hay una desesperanza. La gente está saliendo, corre al primer lugar donde les indique que allí está. Oye, pasaba ya como los milagros de Jesús. Pasaba igual que los milagros de Jesús. Por favor, había gente que salía porque iba a pasar por Jesús por ahí, en el camino, junto a las piedras, o allá en el valle, en el agua, en fin, donde iba a estar pasando Jesús, y la gente corría. Ahora, los que no podían correr, ¿cómo hacían? De eso hay bastante historia allí en el Antiguo Testamento, en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Pero mira, esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que el hombre, por establecer su propia justicia basada en la de los hombres, en la de horas muertas, está ignorando la justicia de Dios. Esa es la que está pasando. Los hombres están siendo ciegos. Ellos mismos se han colocado un velo, oídos, y desconocen. Por eso es que no reconocen la sabiduría de Dios. Y por ahí el profeta Isaías lo decía. Más altos son los pensamientos de Dios que los pensamientos de los hombres. Y más convienen los pensamientos de Dios que los pensamientos de los hombres. Entonces, mira que aquí se tiene una definición bíblica del pecado. Pues el pecado no solamente es someterse a la justicia de Dios. Se trata de un fracaso espiritual y moral, no intelectual. Y para superar este fracaso, pues Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo bendecido hemos recibido su gracia y su justicia, una justicia que nosotros no podíamos obtener mediante nuestro propio cumplimiento de la ley, porque era imposible. Pues de modo bendecido, que Cristo es el fin de la ley, y tú has sido y eres un justificado por Dios por medio de su gracia. Te declaro bendecido.